Muy buenos días. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede nuevamente de abrir las Escrituras. Damos las disculpas por el retraso, por situaciones de tipo técnico, pero gracias al Señor, aquí estamos ahora de nuevo para compartirles la palabra del Señor, para tener un tiempo de meditación en las Escrituras. Pero antes de poder leer la palabra de Dios y reflexionar respecto a lo que nos tiene para nosotros en este día, les invito a tener un instante de oración, allí donde usted se encuentre en casa o en el lugar donde esté. Acompáñenos en este instante de oración delante de Dios. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana una vez más por esta preciosa oportunidad que tú nos concedes de abrir las Escrituras y poder presentarlas. Nos damos cuenta que nadie es suficiente para esto, pero lo podemos hacer solamente por tu gracia y por tu misericordia. Bendice este tiempo de lectura y de reflexión de las Escrituras para que todos los presentes, tanto aquellos que ya te conocemos como amigos que no te conocen, podamos ser bendecidos con tu palabra. Rogamos tu dirección en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el día de hoy quisiera invitarles a tener un tiempo de meditación en otro de los libros proféticos del Antiguo Testamento, en la sección que se conoce como profetas menores, que son libros de menor extensión, pero que contienen un mensaje muy importante para nosotros. Y en el día de hoy vamos a abrir la Biblia en el libro más corto del Antiguo Testamento, el libro del profeta Abdías. El libro del profeta Abdías. En el orden de los profetas menores, es el cuarto de los libros que allí aparecen. Primero está Oseas, después está Joel, después está Amós y enseguida viene Abdías. Digo esto para nuestros amigos que estén con nosotros y que no están familiarizados con la Biblia. Ahora bien, este libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene de hecho un solo capítulo, ¿ya? Y son solamente 21 versículos. Pero contiene un mensaje muy importante y aunque fue escrito hace tantos años, como todos estos libros del Antiguo Testamento, su mensaje es de permanente actualidad. Ahora bien, ¿qué podríamos decir respecto al libro en sí, al mismo libro? El libro del profeta Abdías, su nombre significa siervo de Jehová. Y lo único que leemos de él acá en este capítulo tan breve es el comienzo. Dice visión de Abdías. Y no dice nada más respecto a sí mismo. Ahora bien, para aquellos que les gusta estudiar más de las Escrituras, en el Antiguo Testamento hay por lo menos unos 13 hombres con este nombre. No sabemos cuál de todos ellos es este profeta que escribió, pero eso quizá no tenga mayor importancia. Abdías, siervo de Jehová, un bello nombre. Y qué interesante, ¿verdad?, de que Dios no haya querido que apareciesen más datos de este hombre acá. Porque lo importante no era el mensajero, sino el mensaje. Y es así hasta el día de hoy. El importante es el mensaje de Dios, no el que lo entrega. Aquellos que tenemos la oportunidad de hablar de las Escrituras, somos solo mensajeros del Señor. El mensaje es el que tiene valor, el mensaje de la palabra de Dios. Y en este caso es así también. Ahora bien, hermanos y amigos, este libro breve
Es una profecía que fue dirigida contra un pueblo específico. Ese pueblo se llamaba Edom. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de él para que aprendamos un poco en este día. Una profecía dirigida contra un pueblo llamado Edom, en el cual en este mensaje se predice su destrucción total. Y la razón de ello fue la manera como el pueblo de Edom había actuado contra el pueblo de Israel. Ese es el tema del libro. Y en los pocos versículos que tiene, uno puede darse cuenta que es un fuerte mensaje contra esa nación existente en aquellos años, cuando el libro fue escrito. De hecho, debemos decir, sí, que nadie sabe con certeza la fecha cuando este libro fue escrito. Algunos piensan que fue escrito unos 586 años antes de la muerte, antes de la venida de Cristo. Otros piensan que fue escrito unos 800 años antes. No hay certeza. Pero pese a eso, aunque no hay certeza, lo importante es el mensaje. Y lo importante es la lección del libro para aquellos que recibieron el mensaje y, por supuesto, también para nosotros en el día de hoy. Porque no tenemos que olvidar, hermanos y amigos, de que las cosas que antes se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron precisamente para nuestra enseñanza. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, ¿quién fue este pueblo llamado Edom? ¿Quiénes eran ellos? Vamos a dar unos pequeños datos, breves nomás, para que entendamos la razón del mensaje. Edom provino de un hombre llamado Esaú. Usted dirá, ¿y quién fue Esaú? Le cuento. Seguramente todos nosotros sabemos de un personaje bíblico famosísimo que se llamó Abraham. Abraham fue el padre de la nación de Israel. De allí provino Israel. Él fue el patriarca, Abraham. Y este hombre Abraham, la Biblia nos cuenta que tuvo dos hijos, bien digo, dos hijos. Pero uno de ellos, llamado Isaac, fue llamado el hijo de la promesa. Y a este hijo Isaac le nacieron dos hijos también. Y esos dos hijos fueron Jacob y Esaú. Ahora bien, Esaú fue el padre de la nación de Edom. ¿Y por qué razón se le cambió el nombre? Edom significa rojo y se cree que precisamente era el color del cabello de Edom y por esa razón se le llamó así. Ahora, cuando uno recuerda la historia de Jacob y Esaú, va a recordar una historia bastante escabrosa de enemistades entre ellos y otras cosas más que no las vamos a detallar en esta mañana, sino que vamos a decir solamente eso. El pueblo de Edom provino de este hombre llamado Esaú, hermano de Jacob. Y Jacob fue justamente también antecesor de Israel. ¿Qué podemos decir de esto entonces? De que el pueblo de Edom y el pueblo de Israel eran hermanos entre ellos, estas dos naciones. Sin embargo, la nación de Edom, que era el hermano mayor de los dos, se opuso históricamente al pueblo de Israel. Cuando uno lee en otros libros del Antiguo Testamento, se da cuenta de eso precisamente. El pueblo de Israel iba acercándose a Canaán en los tiempos de Moisés, y los de Edom no los dejaron pasar por su territorio. Entonces, Israel se tuvo que desviar. Y después de los tiempos de los reyes, incluso desde el primer rey de Israel que se llamó Saúl, Edom siempre se opuso a Israel, siempre trató de hacer guerra. Hubo un tiempo cuando Israel dominó a Edom, después Edom se rebeló. Es decir, la historia de las dos naciones entre ellas siempre fue de este tipo. Ahora bien,
Cuando uno lee aquí en el libro de Abdías, donde estamos mirando, se da cuenta que hubo un momento cuando la ciudad de Jerusalén estuvo bajo el ataque de los enemigos, principalmente cuando fue destruida por Nabucodonosor y los babilonios. Y lo que leemos aquí de Edom respecto a Israel fue muy terrible, que cuando el pueblo de Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén, estaba siendo destruida por los enemigos, Esaú, el hermano de la nación de Israel, en vez de ayudar a ellos, hizo todo lo contrario. Y si nosotros miráramos aquí en el versículo 12, veríamos que los de Edom no hicieron nada para ayudar a Israel, en absoluto. Se alegraron de la angustia que Israel estaba pasando y hablaron con arrogancia de sí mismos con respecto a Israel. Es decir, este pueblo de Edom, siendo hermano del pueblo de Israel, no tuvieron la más mínima misericordia de ellos. Y cuando uno lee los versículos 13 y 14 de este libro, y si usted, hermano o hermana, tiene la Biblia abierta en el libro de Abdías, podrá darse cuenta que este pueblo de Edom se aprovechó de la angustia de Israel e incluso se unieron contra los enemigos de Israel para destruir y para aprovecharse. Tan terrible fue la actuación de Edom contra Israel. Y es por esa razón que Dios envió a este profeta Abdías para entregar a Israel este mensaje de castigo por haber actuado tan mal contra su propio hermano Jacob. En síntesis, ese es el tema del libro. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros en el siglo XXI con este libro? ¿Qué podemos aprender de este libro los que ya conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y aquellos que aún no han entregado su vida al Señor Jesucristo? ¿Qué podemos aprender? Varias cosas. Por lo menos dos lecciones muy importantes me gustaría que pudiéramos extraer en esta mañana de este libro, que sean de bendición para todos los que estamos en esta mañana conectados. Aunque como dije más temprano, no nos pudimos conectar a la hora acostumbrada, pero aquí ya estamos conectados, aprendiendo de la palabra de Dios. Dos lecciones por lo menos. La primera de ellas tiene que ver con aquellos que ya, por la gracia de Dios, conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pensemos en lo siguiente, y hablo a mis hermanos y hermanas en la fe. Por la Biblia sabemos que el pecado siempre es grave. Cualquier pecado es grave, porque cualquier pecado, aún el más mínimo que pudiéramos pensar, es ofensa contra Dios. Claro que sí, cualquier pecado es grave, siempre. Pero hay algunos pecados que parecen ser peores dependiendo contra quién pecamos. Ahora usted dirá, bueno, el pecado es siempre contra Dios, sí. Pero generalmente el pecado nuestro produce daño a otras personas. Pasa eso, ¿no es cierto? Pecamos contra Dios a veces en cosas muy personales, pero muchas veces también lo que hacemos, el pecado que cometemos, afecta a otras personas. Y es peor precisamente cuando se trata de cercanos a uno. Claro que sí. Porque, por ejemplo, aquí, si pensamos en Edom y el pueblo de Israel, sabemos que el pecado es tratar mal a alguna persona, pero es peor tratar mal a un cercano. Y más peor aún es tratar mal a un pariente, ¿no es verdad? Tratar mal, por ejemplo, a un hermano, a una hermana. Tratar mal y pecar contra el papá o contra la mamá cuando se trata de los hijos. O pecar los padres contra los hijos cuando se les trata mal. Es algo mucho peor todavía. Y aquí vemos justamente la gravedad de actuar mal hermanos contra hermanos. Ahora bien, sabemos que esto en el mundo es algo
muy común, lamentablemente, más común de lo que uno cree. ¿Y cuántas veces, no es cierto, uno ve noticias de cosas terribles que pasan entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos y hermanos, etcétera, etcétera? Qué terrible, ¿verdad? Ahora, si eso lo llevamos al plano espiritual, si pensamos los que somos creyentes en Cristo, ¿cuál es nuestra forma de actuar con respecto a nuestros hermanos? Es una lección muy importante que tenemos que considerar siempre. Porque por la gracia de Dios, todo aquel y toda aquella persona que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, somos hermanos de todos aquellos que también han confiado en Cristo. Ahora bien, ¿cómo estamos ahí respecto al trato con nuestros hermanos y hermanas? Si vemos de pronto a un hermano que está en problemas, ¿procuramos ayudarle o procuramos y nos quedamos ahí indiferentes? Si un hermano cae en alguna situación, ¿procuramos restaurarlo o procuramos aplastarlo? Es como para pensarlo, es para meditarlo y está justamente acá en el tema del libro, es como el tema central de Abdías. Recuerdo que años atrás un pastor amigo mío, que ya está con el Señor, me decía una frase que es cierta, que es penosa, pero que es cierta, que a veces sucede que la iglesia es el único ejército que remata a sus heridos. Qué triste es cuando ocurre esa situación, pero a veces puede suceder. Aprendamos aquí, reflexionemos aquí los que ya somos creyentes en Cristo, la forma como cuidamos a nuestros hermanos, si los cuidamos o los afectamos. Y si vemos a alguien que está caído, ¿cómo actuamos con él? O si vemos a alguien que está en una situación de angustia, porque Israel estaba en una situación tan de angustia allí, rodeado de enemigos y siendo destruido, ¿cómo actuamos? ¿Nos ponemos al lado de nuestros hermanos o nos ponemos al lado de los enemigos de nuestros hermanos? Esa es una reflexión que tenemos que hacer los que ya conocemos al Señor Jesucristo, precisamente a la luz de este pasaje corto, pero tan preciso en cuanto a este tema. Ese es uno de los puntos, esa es una de las lecciones que podemos aprender. Pero hay otra lección acá muy importante también, y que tiene que ver con este pueblo de Edom. Fíjense que en la Biblia, cuando se habla de el antecesor de este pueblo de Edom, que yo les mencioné, que se llama Esaú, la Biblia dice de Esaú que él fue un profano. Imagínense el término. Él fue un profano. Así dice la carta a los hebreos respecto a Esaú. ¿Y qué es un profano? ¿Qué es una persona profana? Estuve buscando en el diccionario y una persona profana es una persona mundana. Es una persona que toma las cosas de Dios de una manera liviana y no les da ninguna importancia. Es un profano, que incluso toma las cosas de Dios para la risa y se burla de las cosas de Dios y las mira en menos y las ridiculiza si las puede ridiculizar. Esa es una persona profana, una persona profana. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿verdad? Hermanos, amigos, hay muchos profanos actualmente a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente no hay en el mundo que es sencillamente una persona que se burla de Dios, se mofa de Cristo, se burla de las verdades suyas? Y estamos viviendo días donde esto es cada vez peor. Estamos viviendo un tiempo en el cual hay cada vez más profanos. Personas que se mofan del Señor Jesucristo, que se mofan de la palabra de Dios, que se ríen de las verdades bíblicas, que ridiculizan a aquellos que conocemos a Cristo y procuramos ser fieles a Él.
hay muchos profanos. Esaú era un profano. ¿Y en qué se notó que Esaú era un profano? En lo siguiente. En aquellos tiempos, ser el hijo mayor de la familia era un privilegio enorme. El primogénito de cada familia era bendecido doblemente con toda bendición de la familia de su padre. Cuando el padre moría, quedaba a cargo ya sea de la tribu, del clan, de la familia. Tenía que ser doblemente respetado por todos. En el ámbito espiritual, el primogénito era como el sacerdote espiritual de la familia, el que debía guiar a la familia en los caminos de Dios. Es decir, el primogénito era doblemente bendecido en todo. Y esa era la posición y la bendición que Esaú tenía por ser el primogénito. Pero sabemos por la historia en el Antiguo Testamento que por una sola comida que un día su hermano le dio, él le vendió la primogenitura. Fue un profano que despreció la bendición de Dios. Despreció aquella posición privilegiada que tenía. No le dio importancia. Él dijo, me voy a morir. ¿Para qué me interesa la primogenitura? Y se la vendió a su hermano Jacob, un hombre astuto, se la vendió, como dice la Biblia, por un plato de lentejas. Ahora bien, hay muchos en el día de hoy que son iguales. Dicen, después de esta vida no hay otra. Así que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y viven así. Y cuando se les entrega el mensaje del Evangelio, cuando se les habla de Cristo Jesús para la salvación del alma, ¿qué hacen esas personas? Menosprecian la palabra de Dios. Miran en menos el mensaje del Evangelio. Lo ridiculizan. A veces no lo hacen audiblemente, pero el hecho de no querer recibir a Cristo en su vida es exactamente lo mismo. Están despreciando el mensaje precioso del Evangelio y la salvación que Dios ofrece a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Y aprovechando este pensamiento, quiero preguntarle, mi amiga, mi amigo que nos acompaña en esta transmisión. Usted que ya conoce de Cristo porque se le ha hablado de la salvación que hay en Él. ¿Qué ha hecho usted con el mensaje del Evangelio de Cristo? ¿Qué ha hecho usted con el don de Dios por medio del Señor Jesucristo? La Biblia nos dice, y seguramente usted ha escuchado este versículo, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ha hecho usted con el mensaje de Dios? ¿Qué ha hecho usted con Jesucristo? ¿Lo ha recibido como su Señor y Salvador personal? ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados, reconociendo su pecaminosidad delante de Dios y reconociendo el amor de Dios para con usted para salvar su alma? Lo ha hecho. Si usted ha dicho, bueno, entiendo el mensaje, es verdad lo que se dice, entiendo que Cristo murió por nosotros para salvarnos, pero todavía no. ¿Qué está haciendo con eso? De una manera o de otra está actuando igual que Esaú. Está rechazando el don de Dios en Cristo Jesús. Y al actuar así, está actuando como un profano, como alguien que menosprecia la palabra de Dios. Pensemos en esto al estar meditando en esta mañana en este personaje, el antecesor de los edomitas. Ahora bien, los descendientes de Esaú, como dije, fueron este pueblo de Edom. Y una de las características de ellos fue que eran un pueblo soberbio, un pueblo orgulloso. Y cuando nosotros leemos aquí acerca de este pueblo y leemos las palabras que Dios les dice, pronunciando el castigo que vendría por la forma como habían actuado ellos, la palabra de Dios hace énfasis en la soberbia de ellos. Y tenemos que hablar un poquito de esto en la mañana de hoy. Hablar un poco acerca de el orgullo, la soberbia, que es un pecado terrible. Vuelvo a insistir en lo que dije antes, que todo pecado es grave. Pero este pecado de la soberbia, del orgullo,
Es terrible delante de Dios. Ahora podemos emplear varios términos para definir lo que es el orgullo. Varios sinónimos. Orgullo, soberbia, arrogancia, jactancia de sí mismo, altivez, altanería. Y saben, mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi hermano, podemos decir que este pecado del orgullo, de la soberbia, es la esencia del pecado en sí. ¿Sabía eso? Es la esencia del pecado en sí. ¿Por qué? Porque la persona soberbia, la persona orgullosa, ¿sabe lo que pretende con esto? Pretende darse a sí mismo la gloria y la honra que solo a Dios le pertenece. Y no hay pecado más grave que ese. El pretender que uno es lo máximo y al ser uno lo máximo, deja a Dios fuera de la vida porque piensa que no necesita a Dios. Ese es el pecado del orgullo. Es la esencia del pecado en sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre se da la gloria a sí mismo y no da la gloria a Dios. Y la Biblia enseña que el único que tiene que recibir toda la honra, la gloria y la alabanza es solamente Dios. Ahora, cuando uno examina la Biblia en otros pasajes, va a ver precisamente que hay muchos versos y citas bíblicas donde se habla del orgullo, de la soberbia y cómo Dios aborrece ese pecado. Podríamos mencionar muchas citas, pero por el tiempo vamos a mencionar solamente dos. Hay un pasaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, donde dice que hay 6 cosas que Dios aborrece terriblemente. 6 cosas aborrece Jehová, dice, y aún 7 abomina su alma. ¿Y sabe cuál es la primera cosa que Dios aborrece allí? Dice, los ojos altivos. Los ojos altivos. Es decir, la persona orgullosa, la persona soberbia, la persona, ¿no es cierto?, que se cree mejor que el resto, la persona que mira a todos por encima del hombro, la persona que piensa que es lo máximo, que es arrogante. Dice la Biblia que Dios aborrece a esa persona. Y hay otro pasaje en el Salmo 138, versículo 6, donde el escritor dice que el alto Jehová atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Sí, Dios tiene al altivo muy alejado y lo mira de lejos. 2 pasajes, podríamos mencionar otros. Y seguramente mis hermanos se acordarán de otros pasajes bíblicos donde Dios habla fuertemente en contra del orgullo, en contra de la soberbia. Y precisamente, amigo, amiga, es esta actitud, este pecado, esta forma de ser que hace que las personas no se humillen delante de Dios, que no quieran reconocer su pecado, que no quieran reconocer su maldad delante de Dios. ¿Por qué? Por causa de la soberbia del corazón, por causa del orgullo. Ya vamos a ver de qué cosas se enorgullecían los edomitas aquí en el libro de Abdías. Pero antes de ver eso, quiero mencionarle lo siguiente. ¿Cuál fue el primer pecado del cual tenemos noción en las Escrituras? Bueno, dirá alguien, allí en el huerto de Edén, el pecado de Adán y Eva fue desobedecer a Dios. Por cierto que sí, pero ese fue el primer pecado del hombre. Pero de acuerdo a lo que entendemos de la palabra de Dios, en otros pasajes bíblicos, el primer pecado cometido contra Dios fue el pecado del orgullo, de la soberbia. Usted dirá, ¿de quién? De Satanás. Hay pasajes bíblicos proféticos que nos indican que el corazón de Satanás se enalteció. La Biblia nos dice que Satanás fue hecho perfecto como todos los ángeles, porque debemos decir, por si usted no lo sabe, que Satanás es un ser creado, es un ángel poderoso que fue creado, y la Biblia nos dice, en lenguaje profético, nos dice que él fue creado en hermosura, era el más precioso de los ángeles.
y que era perfecto en todos los caminos delante de Dios, hasta que se encontró maldad en su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y otro de los pasajes bíblicos que proféticamente habla sobre Satanás, dice también que él en su corazón dijo, seré semejante al Altísimo. Se enalteció de tal manera que quiso hacerse igual a Dios. Producto de eso, Dios le echó por tierra. Y Satanás se convirtió en el enemigo de Dios. Por eso la palabra Satanás, el término Satanás, significa adversario, que se opone a Dios. ¿Y dónde comenzó todo eso? Con el pecado del orgullo, con enaltecerse contra Dios. ¿Nos damos cuenta cuán grave es? Y por eso es que toda persona que tiene orgullo en su corazón y pretende que de alguna manera puede salvarse a sí mismo, aparte de lo que Cristo ha hecho, es una persona que peca gravemente contra Dios a causa del orgullo del corazón, a causa de la soberbia del corazón, y que le impide humillarse delante de Dios. Porque, amiga, amigo, para ser salvos hay que reconocer que uno está perdido. Y eso es lo que muchas personas no quieren hacer. ¿Por qué? Porque en su corazón hay orgullo. Cualquier tipo de orgullo. Hay jactancia de sí mismo. Hay altivez. No existe el deseo de humillarse porque se creen buenos delante de Dios. Y eso es lo peor que puede suceder a una persona. Y es por esa razón que las personas no se convierten al Señor, no se humillan delante de Él. Así que pensemos, fue el primer pecado en el universo, el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia. Ahora bien, si nosotros vamos aquí al libro de Abdías, donde estamos mirando, vemos que Dios habla de la soberbia de ellos en tres sentidos. ¿Por qué ellos se enorgullecían? ¿Por qué ellos se creían tan mejores que el resto? Lo primero es que allí en el versículo 3 vemos que ellos se enorgullecían del lugar donde moraban ellos. Ellos se jactaban de las defensas naturales que tenían contra cualquier enemigo. Leemos ahí en el verso 3 que dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Dónde vivían los edomitas? Vivían en un lugar que hasta el día de hoy existe y que se conoce como Petra. Petra es una ciudad que está excavada en las rocas, en un lugar. Y que la única manera que hay para llegar allí es un estrecho cañón de 1.600 metros de largo. Es el único acceso a esa ciudad de Petra. Es bastante conocida porque hay gente que la va a ver allá, es un atractivo turístico, la ciudad de Petra. Una ciudad que era muy inexpugnable para poder ser atacada por los enemigos. Está allí construida en la roca, hay unos templos enormes, incluso más de alguna película se ha realizado en aquel lugar, la ciudad de Petra. Y era en un tiempo la capital de los edomitas, un lugar inexpugnable, una verdadera fortaleza, y ellos eran soberbios en su corazón pensando aquí nadie nos puede sacar, aquí estamos seguros en nuestra propia fortaleza. Y eran soberbios por eso. Y Dios le dice, aunque te remontes como un águila, y aunque las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, dice Dios. ¿Cuántas personas no hay en el día de hoy que son iguales? Que se han creado, por así decirlo, en lo personal, su propia fortaleza de ideas y de argumentos contra Dios. Especialmente aquellos que dicen que son ateos. Y a mí me llama mucho la atención que esas personas que son ateas o que dicen que son ateas, espero que no haya nadie de mis oyentes ateo aquí en esta mañana, pero esos ateos siempre me han llamado la atención. ¿Por qué ellos hablan tanto contra Dios si Dios no existe? No tendrían que preocuparse, ¿no es verdad? Si para ellos no existe Dios, porque la palabra ateo significa no Dios, ¿por qué discuten tanto contra Dios?
¿Y por qué argumentan tanto contra Dios? Si Dios no existe. Si usted lo piensa, lógicamente eso es un contrasentido absoluto, pero es así. Y hay muchas personas que no son ateos, pero han creado sus propias fortalezas religiosas, ¿verdad? Sus propias ideas personales. Y dicen, de aquí no me mueve nadie. Yo me crié así, así me enseñaron mis padres, es lo que yo creo, es la religión de mis padres, es lo que yo pienso y es mi fortaleza y ahí estoy yo y de ahí no me saca nadie. ¿Qué dice Dios? De allí te voy a derribar. ¿Y por qué? Porque esa persona en su soberbia, en su orgullo, desprecia el amor de Dios en Cristo Jesús. Amiga, amigo, usted que está con nosotros hoy día, tiene su propia fortaleza espiritual, religiosa, pensando que aquello a usted le produce seguridad, porque ese es el punto clave. Si usted tiene sus propias ideas o argumentos respecto a Dios y a la palabra de Dios, esas ideas o argumentos debieran producirle fortaleza en su vida y seguridad personal y gozo. Entonces yo se lo pregunté a un querido amigo que tengo en Santiago, que conoce mucho de la Biblia, pero que él argumenta muchas cosas contra Dios, aunque él conoce mucho de la Biblia, pero mucho, mucho, mucho. Y un día conversando con él, hace algunas semanas, le dije, cuénteme una cosa, le dije, todas esas ideas y conceptos y argumentos que usted tiene, ¿a usted le dan paz al alma? ¿Le dan seguridad a su vida? Y no tuvo una respuesta realmente correcta o definida. Porque esta es la verdad. Hay personas que se jactan de sus ideas, de sus argumentos y son como una verdadera fortaleza que tienen, pero esas ideas o argumentos humanos no producen paz al alma, no producen seguridad. Son personas que están vacías porque están sin Dios, están sin Cristo. Amiga, amigo, ¿es este el caso suyo? Es de esperar que no. Es de esperar que no tenga sus argumentos, sus ideas, porque los argumentos e ideas humanas no le van a conducir a ninguna parte. Uno tiene que dejar esos argumentos a un lado y tiene que recibir la verdad de Cristo en el corazón. Es la única forma por medio de la cual usted puede llegar a tener vida eterna, perdón, salvación, seguridad, paz, gozo en la vida. Así eran los edomitas. Se enorgullecían de aquel lugar donde ellos estaban pretendidamente seguros. Ellos pensaban eso. Pero ¿de qué más se jactaban ellos? Fíjese que en el versículo 8 del mismo capítulo aquí que estamos mirando, Dios dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. ¿De qué habla Dios aquí? Habla de algo que era muy popular en aquellos años. He leído acerca de los edomitas y he leído de que los sabios que había entre el pueblo de Edom eran pero muy reconocidos en el oriente. Se hablaba de la sabiduría de los orientales. Y cuando se hablaba en aquellos años de la sabiduría de los orientales, se hablaba de la sabiduría de los de Edom, porque los sabios de Edom eran muy reconocidos por la sabiduría, precisamente, que tenían. Y ellos se jactaban de aquello. Ellos se enorgullecían de su propia sabiduría y de sus propios conocimientos que habían adquirido y por medio de los cuales aconsejaban a otras personas y eran tan reconocidos. Y hay personas iguales en el día de hoy que se jactan de lo que saben, que se jactan de todos los conocimientos que tienen. Y cuando uno les habla de forma sencilla de la palabra de Dios, se burlan. Y dicen, no, mire, yo tengo estos antecedentes, yo creo esto, yo he leído esto, yo he leído lo otro, yo creo en esa teoría, creo en la otra. Y no se convierten a Jesucristo. Se jactan de su propia sabiduría, de sus propios conocimientos. Pero aquella sabiduría y aquellos conocimientos no le van a llevar a la salvación. Hay que dejar de lado todo aquello y volverse en humildad delante del Señor. Es por eso que el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo a aquellos que le escuchaban, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor? Que era para poder recibir la bendición de la salvación del alma, para poder tener a Cristo en nuestras vidas, debemos tener la fe sencilla de un niño. Un niño es un creyente en sí, porque un niño es una persona crédula, cree lo que usted le dice. Y por eso el peligro para los niños cuando personas con malas intenciones les ofrecen cosas, ¿verdad? El niño lo cree en su sencillez, el niño no objeta, el niño no argumenta, ¿verdad? El niño no se opone, el niño cree. Es exactamente lo que el Señor quiso decir aquí. Si usted, mi amiga, mi amigo, quiere ser salvo, si usted quiere llegar un día a la presencia de Dios, si usted quiere vivir en el cielo, si usted quiere tener el perdón de los pecados y la vida eterna, pero está colocando de Dios su propia sabiduría, sus propios argumentos, su propia manera de pensar, y cuando se le entrega la palabra de Dios la rebate, evidentemente que nunca va a tener a Cristo en su vida. Nunca. Hay que ser como un niño. Hay que tener la fe sencilla de un niño, que cuando usted le dice algo, el niño lo cree. Así hay que ser. ¿Y qué es lo que le dice el Señor en esta mañana de nuevo? El Señor le dice de nuevo que usted es un pecador perdido o una pecadora perdida. El Señor le dice de nuevo que a causa de aquello usted no puede llegar a la presencia de Dios, pues está en condenación. Pero el Señor le dice también por su palabra que Dios de tal manera le amó que mandó al Señor Jesucristo a morir en lugar de usted en la cruz. Y que si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, en aquella obra realizada por el Señor, es salvo. Y usted tiene que creerlo en forma sencilla, pero sincera, de todo corazón. Como el apóstol Pablo se lo dijo al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así sencillamente, sin mayores argumentos, sin mayores ideas, sin mayores cosas preconcebidas de nuestro corazón, dejando de lado la sabiduría que uno pueda tener. No, hay que ir al Señor con sencillez de corazón, con humildad de corazón, para recibir la salvación que en Él hay. Así que tenemos que estos edomitas se jactaban de sus defensas, de sus fortalezas, de su sabiduría, y en el versículo 7 leemos acá que ellos tenían aliados. Y seguramente estaban muy tranquilos y muy confiados de los aliados que tenían. Pero Dios les tiene que decir, todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo. ¿Y cuántas personas hay que son iguales en el día de hoy? Que se sienten aliados con algún tipo de religión, con algún personaje especial, y piensan que ese personaje les va a salvar, les va a ayudar con este tema de la salvación. Piensan que ese personaje, ¿no es cierto?, esa persona va a interceder por ellos delante de Dios. Es tan común ver en el día de hoy que cuando fallece alguien de una manera trágica, inmediatamente las personas comienzan a pedirle cosas a esa persona que ha fallecido. Recuerdo en estos momentos lo que ha ocurrido, lo tristemente ocurrido con aquel niñito allá en el sur del país, cuya muerte aún no se aclara, el pequeño Tomasito, del cual todos sabemos. ¿Sabe usted lo que ya está haciendo la gente? Y lo hemos visto en las noticias. La gente ya le está pidiendo cosas a Tomasito, le está pidiendo favores a Tomasito. Seguramente ya hay algunos que están diciéndole, gracias Tomasito por el favor concedido. Y hay otros que se apoyan en otros intercesores. Hay otros que se apoyan incluso en María, la Madre de Jesús. Otros se apoyan en los apóstoles o en los pretendidos santos, en tantas cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sirven esos mediadores? ¿Sirven esos aliados, espiritualmente hablando, para la salvación de nuestras almas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué dice la Escritura? Y a mí me encanta repetir estos versículos. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios,
un solo mediador entre Dios y el hombre, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pedro predicando allí en Jerusalén? Él dijo un día, respecto al Señor Jesucristo, dijo que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. Y el mismo Señor, cuando habló de sí mismo, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida. Amiga, amigo, ¿usted tiene algún aliado espiritual por medio del cual usted pretende salvarse? Déjelo de lado. ¿Usted tiene alguna pretendida sabiduría personal con argumentos propios? Su propia fortaleza que se ha formado. Deje aquello de lado. Deje aquello de lado, mi amiga, mi amigo. Sea como un niño. De una manera sencilla, ponga su fe en el Señor Jesucristo. Ponga su fe en Él para la salvación de su alma. Deponga cualquier orgullo religioso, cualquier prejuicio religioso, cualquier idea preconcebida. Deponga cualquier cosa y acérquese con humildad al Señor. Fíjese que en el Nuevo Testamento hay una historia con respecto a un hombre soberbio y a un hombre humillado. Y esa historia la contó el Señor. Y con esto voy a terminar en esta mañana. El Señor contó una parábola de dos hombres que fueron al templo de Jerusalén para orar. Uno de ellos era un religioso, un fariseo que tenía, por así decirlo, una fortaleza religiosa muy grande, porque tenía mucho conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento, y practicaba todas las normas de su religión. Y el otro era un publicano, era un cobrador de impuestos, un hombre ladrón, un hombre que se aprovechaba de la gente con los impuestos. Los dos fueron a orar. Y la Biblia cuenta que el publicano oraba delante de Dios consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, adúlteros, hechiceros, ladrones, ni siquiera soy como ese publicano. Además, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así decía aquel hombre. ¿Y qué decía por su parte el publicano, el cobrador de impuestos? Dice la Biblia que el publicano estaba lejos, no se acercó allí muy adelante en el templo, estaba lejos. Dice que el hombre se golpeaba el pecho y lo único que decía era, Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. El hombre se daba cuenta que no tenía argumentos, no tenía nada que decirle a Dios y solamente reconocía su pecado delante de Dios. ¿Y qué leemos en las Escrituras respecto a estos dos hombres? Leemos que el fariseo no pasó nada con él, pero el publicano volvió a su casa, regresó a su hogar justificado, dice. Dios le perdonó. ¿Y por qué? Porque el Señor dijo allí que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero dejar esto con ustedes esta mañana. Después de haber mirado por un tiempo este libro del profeta Abdías, después de haber visto las consecuencias que tuvo ese pueblo a causa del maltrato que le dio a su hermano Israel, después de haber visto cómo a causa de su soberbia Dios tuvo que humillarles, le dejo este mensaje. Si usted tiene argumentos propios, tiene ideas propias religiosas, tiene su propia religión como una fortaleza, piensa que hay algunas personas que le pueden salvar aparte de Cristo, le invito a dejar todas aquellas cosas, a deponer cualquier orgullo, a deponer cualquier soberbia, a deponer cualquier jactancia y acercarse al Señor con un corazón humilde, un corazón humillado, como este publicano, y decirle, Señor, yo soy pecador, ten misericordia de mí, me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en el Señor Jesucristo para la salvación de mi alma. Creo que Él murió en la cruz por mí en mi lugar. Creo que Él padeció en mi lugar por mis pecados y lo recibo como mi Señor y Salvador. Si usted lo hace humillado como ese publicano, el Señor perdonará sus pecados, le justificará delante de Dios, le convertirá en un hijo o una hija de Dios. Le invito, amiga, amigo, a deponer cualquier orgullo, cualquier soberbia, cualquier jactancia,
y entregar su vida a Cristo de manera humillada, humilde, sincera, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo por la fe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. Que así sea, mi amiga, mi amigo. Le invito a orar al Señor antes de concluir este mensaje. Dios y Padre Celestial, alabamos tu nombre. Te damos las gracias porque nos has dado este gran y enorme privilegio de leer tu palabra y meditar en este libro antiguo, pequeño pero grande a la vez, que nos ofrece estas lecciones tan importantes a los que somos tuyos y a nuestros queridos amigos y amigas que están escuchando en esta mañana. Señor, que no haya nadie entre la audiencia que tenga un corazón con orgullo, con soberbia, con altivez, con jactancia, sino que haya corazones que se humillen con humildad delante de ti para creer tu mensaje, para recibir por medio del Señor Jesucristo la salvación de sus almas. Bendice tu palabra a nuestros corazones en el día de hoy y continúa tú trabajando en cada persona, en cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de estar presentes en este encuentro espiritual en esta mañana. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos su atención en este día. Damos gracias al Señor de nuevo por la oportunidad que Él nos ha concedido de congregarnos de esta manera virtual. Y si usted, mi amiga, mi amigo, fue invitado por algún hermano o alguna hermana, le invitamos a conectarse con él o con ella si tiene preguntas, si tiene dudas, y será bendecido con alguna respuesta de la palabra del Señor. Pero lo más importante, deponga cualquier orgullo y entréguese al Señor con humildad, de corazón sincero. El Señor le bendiga en este día y Dios mediante nos encontraremos la próxima semana, próximo domingo, a la misma hora, a través de este mismo canal. Muchas bendiciones para todos.